todas las voces confluyen. 100.5 FM. El Durangensis. Bosques, vida y desarrollo sustentable. Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común. El planeta Tierra. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Citlali Zoe Sánchez y estamos iniciando un programa más del Durangensis. Saludo en los controles técnicos también a Adriana Frías. Muchas gracias por tu apoyo, Adriana. Y es un gusto para mí recibir aquí en cabina al licenciado Hugo Martínez García. Él es emprendedor y atiende muchas áreas, ahorita nos va a platicar. Pero el motivo por el que lo invitamos específicamente en esta ocasión es su empresa Imperio Dorado. Imperio Dorado, que está muy ligado a las abejas, o sea, es producción de miel, pero también rescatan a las abejas, o sea, ustedes están colaborando a su conservación. Y bueno, vamos a empezar, ahora sí que como dicen, desde el principio, ¿verdad? Claro que Me sí. estabas diciendo antes de empezar el programa que tú estudiaste comunicación y otras áreas, o sea, no eres de carrera, no eres de medioambiental como tal. No, efectivamente. Empezamos por Ciencias de la Comunicación con la idea de aprender algo sobre los medios, sobre cómo… el interés personal empezó por el periodismo. Sí. Cómo ayudar a las personas por medio de descubrir la verdad de ciertas cosas. Luego, esto mismo nos lleva al derecho también, donde estudiamos también para poder ayudar a otras personas que tenían algunas dificultades. Y finalmente, pues estudiamos también educación, donde empezamos a desempeñar en educación básica algunas clases. Todavía seguimos en activo, pero la curiosidad por la abeja precisamente, que pensaba yo en un inicio era un insecto común y corriente, pero al investigar cada vez más y más me fue sorprendiendo y me fui dando cuenta de la importancia de la abeja para el ecosistema y el medio ambiente. Además descubrir que se encuentra en peligro y que realmente estamos perdiendo colmenas constantemente en todo el estado, en todo el país, y el día que esto pase, se va a colapsar todo lo de los alimentos del ser humano, se va a colapsar el ecosistema mismo, muchas plantas van a dejar de crecer y reproducirse, porque les hace falta el trabajo muy importante que la abeja hace de polinización. Efectivamente, hemos escuchado que pues es la base de muchas cosas, la abeja como tal, pero en tu casa o en tu familia o tenías conocidos que eran apicultores o cómo te nació la idea de voy a producir miel, voy a hacer mi emprendimiento para producir miel. Bueno, pues primeramente la plática surge con un albañil, estábamos platicando con un albañil sobre… Él tiene 2 colmenas y empezaba a platicarme sobre cómo manejaba sus abejas y todo lo que hacía. Y ahí fue donde dije, oye, es muy difícil conseguir abejas, ¿qué se puede hacer? Y él me contactó con una persona que me vendió algunas abejas y empecé a trabajarlas. Y el mismo trabajo con la abeja me llevó a darme cuenta de lo impresionante que es. Sí. Cómo construyen, cómo hacen las cosas. Y empecé a ver que hay rescatistas de diversos animales, de perritos, de gatos, hay rescatistas de prácticamente todas las mascotas que nosotros tenemos, gente que se involucra en el medio ambiente, lo cual es muy respetable y muy valioso. Pero con respecto a la abeja prácticamente hay muy pocos y es que en algunos lugares no hay absolutamente nada con respecto a este animal. Y dije, bueno, voy a dedicarme a rescatar a las abejas. Y empecé a trabajar en el rescate de las abejas poco a poco, pero sí era algo muy caro de sustentar por los materiales que tiene uno que conseguir para que las abejas logren sobrevivir, tan solo los traslados, los alimentos, las gasolinas para ir a dejarlas al campo. Ahorita les voy a platicar un poco de la diferencia de la abeja silvestre a las abejas de cultivo. Entonces, me di cuenta que muchos no lo hacen, precisamente porque no les es redituable. La gente podrá pensar a lo mejor, bueno, toman las colmenas y les sirven para su producción de miel y… O sea, te las quedas, ¿verdad? Sí, es lo que podrá pensar mucha gente. Si Sí. eso fuera así, pues la mayoría de los apicultores estarían ansiosos por estar rescatando y rescatando abejas porque implicaría colmenas nuevas para ellos.
La cuestión con la abeja silvestre es que tiene costumbres muy diferentes a la abeja de cultivo, que tiende a quedarse en los cajones a vivir. La abeja silvestre es más nómada, entonces tienden a estar viajando y es muy raro, demasiado raro que una abeja capturada de lo silvestre logre quedarse en los cajones. Entonces pues no va a producirles miel, no significa ningún beneficio para ellos en comparación del tiempo y del esfuerzo que le invirtieron a poder rescatarla, comprar los cajones, poner cera, porque también incluso nosotros las desparasitamos en cada rescate. Les damos un tratamiento para que no extiendan esos parásitos, un parásito llamado varroa, que se extiende y mata muchas abejas, debilita las colmenas, y nosotros también les aplicamos ese tratamiento. Y para ellos, pues, rescatarlas y que todo eso sea de oquis, pues no les implica una ganancia monetaria. Ujú. Pero no nos damos cuenta de la ganancia del medio ambiente que sí nos implica cuando lo hacemos, porque aún si esas abejas no se quedan conmigo a trabajar, esas abejas van y polinizan en la naturaleza donde quiera que ellas estén, nos están beneficiando a todos. Claro. Y bueno, es que por lo general como que tenemos miedo, ¿no? A las abejas. En cuanto las vemos en panal, en cualquier lado, como que tenemos esa mala concepción de que nos van a atacar, cuando no es así. Ellas solamente nos atacarían si nosotros vamos a molestarlas. Y bueno, muchas veces los que corren más ese riesgo pues son los niños, que por su propia curiosidad y porque no les han orientado correctamente, pues no falta que van y que les avientan la piedra o que los molestan con el palito, cosas así, y entonces ahí se vuelve un problema, ¿no? Sí, efectivamente. En la abeja, en su mayoría, digo en su mayoría porque pues también existe la abeja africanizada, que tiene otras costumbres, pero la mayoría de las abejas del género Apis, que es la productora de miel, porque ahí, tan solo en México hay más de 1,800 especies de abejas diferentes. Ahí encontramos la abeja melipona, que carece de aguijón. Tenemos la trigona, que le llaman, y hay muchas otras que también son productoras de miel, todas ellas sin aguijón. Y el género Apis es el que sí tiene aguijón. Uh-huh. Hay algunas otras abejas que no producen miel, pero son muy vistosas, como la abeja orquídea, que también polinizan. Y bueno, hablando del género Apis, ahí vamos a encontrar todas las abejas de cultivo y la mayoría de las silvestres que podemos ver aquí. Ellas no son agresivas y no se les molesta. ¿Cuál es el problema con ellas? Cuando están cerca de su colmena, muchas veces se nos acerca y el miedo nos hace tirar un manotazo, sí, o alejarlas, como hacemos con las moscas, por ejemplo. Sí, es como un reflejo, ¿verdad? Sí, uh-huh, efectivamente. Entonces la abeja pues interpreta esto como una agresión y ellas avisan a sus compañeras. Entonces hay estudios que demuestran la cantidad de abejas que salen a atacar de diversas especies y de diversas razas. Generalmente son entre 1 a 25 abejas las que salen a atacar cuando están en Cuando colmena. Alguien les avisa, ¿verdad? Uh-huh. Que hay peligro. El caso de la abeja africanizada, pues la cantidad de abejas que sale a atacar son muchísimas y son la mayoría las que causan muertes de algunos animales y demás en el campo, pero es la abeja africanizada. Entonces, que no es tan común, o sea, sí, no es común. Sí recuerdo que la han encontrado aquí en Durango, pero no es el común, no es que sea muy frecuente pues que la encuentren aquí en Durango. Efectivamente, no es muy común, ya hubo programas para empezar a erradicarla. También fue un error humano la cuestión de la abeja africanizada. Ellas están en África, tienen que ser así para poder sobrevivir. Se reproducen con mayor facilidad, tienen que tener esa agresividad por la cantidad de depredadores que hay allá. Si no fuera así, pues ya la abeja africana no hubiera sobrevivido. El problema fue la avaricia del ser humano, de querer traer una abeja que se reproduce demasiado fácil, produce mucha miel y es muy buena también. E incluso poliniza igual que las otras, es prácticamente igual. Pero ella tenía que ser así allá en el ecosistema de donde ella era. Uh-huh. Entonces nosotros la traemos para acá. Ella vive donde hay competencia al máximo. Llega a un lugar acá donde no encuentra competencia alguna y pues prácticamente se vuelve incontrolable en cierta manera, pero pues ya ahora, en la actualidad, es difícil de encontrar la abeja africanizada. Quiero aclarar algo porque este mito ha llevado a la muerte de muchas abejas. Se cree que la abeja africanizada es una abeja de color oscuro
y la abeja africanizada no es de color oscuro. Entonces vemos las colmenitas o los panales o enjambres con abeja oscurita y queremos destruirlos a veces pensando que es esa abeja y esa es una abeja nativa de Durango, la abeja oscura. Ah, ok. Entonces, esa es inofensiva si nosotros no las molestamos. Efectivamente. Ok. Oye, y bueno, de las abejas que sí se producen miel y que son las, digamos, las que están adaptadas ya para, pues, convivir más con el humano, ¿no? Ustedes como apicultores, pues, incluso tienen hasta una relación con ellas de que ya hasta los identifican, ya saben que pues no les hacen daño, ¿no? Entonces no los atacan. Sin embargo, ustedes también siempre andan con su equipo de protección por si las dudas. Sí. Pero ¿qué especies son? Y ahorita tú cuántos colmenas, cuántos enjambres tienes para producir tu miel. Bueno, pues de las abejas que se utilizan, que le llamamos abejas de cultivo, Sí. generalmente varía de acuerdo a la región en la cual nosotros estamos trabajando con ellas. Este mismo trabajo, o sea, el poder sustentar los gastos del rescate de las abejas nos lleva a vender la miel. Cabe mencionar que la miel que nosotros obtenemos no es de la explotación de la abeja, porque también existe ese tipo de apicultura que sobreexplotan a la abeja al máximo y le quitan sus recursos. Nuestra apicultura está en cierta forma libre del maltrato animal porque queremos ayudarlas. La abeja produce su miel y nosotros tomamos el excedente de esa miel sin quitarles lo que ellas necesitan para sobrevivir. Eso es muy importante porque hay quienes le quitan absolutamente todo y luego ya las alimentan solo con azúcar. Y la abeja necesita su miel es su alimento de ella, es como su ahorro para el invierno. Sí, claro. Y la abeja, las que utilizamos nosotros, dependiendo la región, aquí en Durango se utiliza una que se llama abeja cabeza roja, abeja golden, esas son un poco más reaccionarias si se les molesta, pero siempre y cuando se les moleste, si no, la abeja va a vivir en paz completamente. A ellas no les conviene picar porque al picar pierden la vida, entonces ellas mismas evitan el picar al máximo porque saben que implica perder población en sus colmenas. Se utiliza la abeja carniola y la abeja italiana. Aquí en Durango es más común la combinación de italiana y carniola. ¿Y varían mucho en sus tamaños y el sabor de su miel? ¿Sí es muy diferente? Bueno, en cuanto a los tamaños, sí varían algunas. La abeja golden, por ejemplo, es un poco más pequeñita. La italiana carniola es una abeja grande. Por su mismo tamaño, la picadura hace un poquito más efecto que otras abejas, pero sí son abejas muy dóciles en su mayoría. Incluso les podría decir que hay colmenas que uno destapa y ya están tan familiarizadas que prácticamente no... O sea, siguen como si nada hubiera pasado. Uno mueve los cajones, saca los bastidores y la abeja sigue plenamente dócil. En cuanto a la miel, el sabor de la miel no depende tanto del tipo de abeja, porque el proceso... Sino de su flor, de la flor. Efectivamente, o sea, el proceso del organismo de la abeja es muy similar prácticamente en todas las razas, incluyendo la africanizada. Pero, sí, de acuerdo a la flor y a los climas, al grado de humedad, ahí podemos encontrar mieles de diferentes colores y mieles de diferentes sabores. Por ejemplo, la miel de mezquite es una miel de color clarito, tiene sus propias propiedades. Por ejemplo, es de las únicas que tiene vitamina A, mientras las mieles más amarillitas tienen vitamina B y a más oscuridad de la miel, más antioxidantes. Entonces, ahí varían los sabores. Aquí en Durango es común lo que le llaman multiflora de aceitilla, que es donde las flores silvestres del campo, o también hay multiflora de cultivos de los manzanos, por ejemplo aquí en Canatlán, todo lo que es cultivo de manzana, membrillo, pera. Hay personas en Canatlán que incluso pagan dinero porque pongamos abejas ahí en esos lugares. Yo no lo he hecho, ¿verdad? No he rentado las abejas, pero hay quienes las rentan para poder polinizar porque aumenta la producción de manzana, aumenta la producción de membrillo y para ellos es ganancia también. Claro, claro. Oye, ¿y en cuánto se andan rentando o cuánto pagan por eso? Varía mucho los precios desde unos 250 pesos hasta 600 pesos, para 700 pesos, incluso hay quienes pagan por cada caja de abejas que se pone en alguna huerta o algo para producir. Los árboles se fortalecen mucho con la polinización.
Entonces no solamente aumenta la producción de manzana, sino también la calidad de la manzana y la fortaleza del árbol. Entonces es un círculo, si nos damos cuenta, que la abeja fortalece al árbol para que produzca más alimento y produzca más oxígeno, que sigue facilitando también la producción de más abejas. Así es. Oye, ¿y más o menos de cuántas abejas se conforma cada panal? También hay estudios que especifican un promedio de entre 80,000 a 200,000 abejas por colmena. Bueno, ¿Por colmena? vamos a empezar a entender un poquito los términos. Ok. El enjambre se llama a la bolita de abejas que vemos así, les llamamos coloquialmente abejas de bolsita, Sí. porque se ve así una bolita de abejas. No hay ninguna estructura ni nada, simplemente son el montoncito de abejas. A eso nosotros les llamamos enjambre. Ok. Entonces ya sabemos lo que es un enjambre. Ese enjambre cuando es pequeñito se le conoce como un núcleo. ¿Por qué? Porque apenas está en desarrollo. Ese núcleo empieza a crear estructuras. Esas estructuras le llamamos panales. Ok. Entonces, ya cuando hacen lo que vemos como más físicamente, ¿verdad? sí, que ya Ok. se ven los hexagonitos. Ajá. y todo. Exacto. Esos son los panales. Muy bien. Entonces ya cuando se juntan un núcleo o un enjambre de abejas con panales construidos, ahora sí ya tenemos una colmena. Muy bien. Ya es una más estructurada. El número empieza un núcleo desde aproximadamente unas 5,000 abejitas, es un núcleo fuerte. Puede llegar, en promedio andan entre 100,000, 200,000 abejas por colmena, ya una colmena bien estructurada. Ujú. Ya cuando la colmena se desarrolla, esa es una de las formas en que podemos distinguir a la abeja africanizada. ¿Qué es lo que pasa? La abeja nativa de aquí y la abeja europea y la de cultivo, cuando llegan a cierto número de población, tienden a dividirse y de una colmena pueden llegar a formarse dos colmenas diferentes. Van, salen y construyen en otra parte y ahora ya tenemos dos o hasta tres de una misma. La abeja africanizada no se divide tan pronto. Ok. Puede llegar a tener Son muy numerosos. sí, numerosos en extremo, y eso es lo que hace difícil a la abeja, porque la abeja africanizada sí ataca a las otras abejas nativas. Las abejas de cultivo y las abejas nativas pueden convivir en paz perfectamente, a una distancia de incluso 1,5 metros, una de otra, no se pelean entre ellas. Cuando llega la abeja africanizada, ellas llegan y atacan a la abeja local. Y la Y se abeja quedan local, con los panales, con las colmenas. sí, prácticamente se quedan con todo. A las reinas las contaminan genéticamente porque llegan y traen zánganos que se aparean con las reinas y que prácticamente les contaminan ya la genética. Entonces ok. sí es difícil. Y aunque la abeja local sí se puede defender, eso es lo que hace que sea difícil que compitan, porque son abrumadas en número. Entonces por mucho que intenten defenderse, el número de la africanizada la supera 5 o 6 veces y es donde tienden a desaparecer las abejas locales. No pueden competir con la abeja africanizada, que gracias a Dios, como decíamos hace rato, pues no es un fenómeno tan común ahora. Así es. Oye, Hugo, y cuéntanos un poco de ahora del lado del rescate. Decías pues que hay que hacerse de ciertos pues elementos para llevar a cabo un rescate exitoso. Justo en estos días te contactaron algunas personas que querían que rescataras a un panal que estaba en su casa de una muchacha y bueno, finalmente tú respondiste ese llamado porque también hay como la desconfianza de que luego pues hablaremos a dónde, a los bomberos, a los apicultores, a Semarnat o a quién nos puede ayudar. Pero platícanos cómo es el rescate de estas abejas. Bueno, hablando con respecto de bomberos y de todos ellos, hay algunos, digo algunos porque ya gracias a Dios hay algunas corporaciones de bomberos que están optando por hablarnos a nosotros. Y ya tuvimos por ahí una capacitación, en el aeropuerto tuvimos una capacitación con los bomberos de aquella área, tuvimos otra capacitación aquí con los bomberos de la Valle del Sur, nos abrieron sus puertas y les empezamos a decir cómo es que nosotros la rescatamos. Sí. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, primero se tiene un equipo. Ellos, la mayoría sí tienen equipo, pero no saben cómo utilizar el equipo. Por eso tienen algunas filtraciones y algunos piquetes aún teniendo el equipo puesto. Sí.
Entonces, desde ahí empezamos a trabajar, desde cómo se debe guardar correctamente el equipo, cómo se debe colocar correctamente el equipo, que de ahí parte el rescate. Siempre, por mucha confianza que nosotros tengamos, hay que tomar en cuenta que la abeja, al ser un animal, puede llegar a ser impredecible. Incluso con las abejas que estamos familiarizados, no sabemos si de repente les llega alguna alerta de otro peligro y ellas se comunican por medio de feromonas y de olores y de bailes o movimientos. Entonces, ellas pueden ya estar agredidas por algún otro factor, y de aquí que se tranquilizan, no sabemos en qué circunstancias las vamos a encontrar. Entonces, yo sí les recomiendo eso. Por mucha confianza que tengamos con la abeja, hay personas que publican en videos que las agarran y todo con facilidad. Y realmente, bueno, aunque hay algunos trucos ahí en eso, realmente yo lo considero en lo personal, que es un poco irresponsable aventurarse o decirle a las personas que se aventuren de esa forma sin un equipo de protección. Nos colocamos el equipo y nosotros utilizamos atomizadores sin jabón. Es bien importante también mencionar eso, sin jabón y sin azúcar. ¿Qué es lo que pasa? Muchos le echan azúcar a los atomizadores para hacer pesada la abeja y que pierda la habilidad de volar. Pero luego el azúcar se carameliza y se endurece, y ya la abeja muchas veces no sobrevive porque ella necesita de desplazarse con sus alas. Nosotros utilizamos solamente atomizadores de agua, no usamos humo en los rescates, simplemente atomizadores de agua limpia para humedecer momentáneamente las alas de la abeja y que pierda un poquito la capacidad de volar. Así nosotros podemos encapsularlas en recipientes que nosotros tenemos, que tienen respiración para que la abeja no se ahogue ahí adentro, y nos tenemos que asegurar de que la reina va junto con ellas, ya que la reina es la abeja más importante de todas. ¿Cómo se identifica a la reina? Generalmente, bueno, sí se requiere tener un poquito de práctica, porque a veces suele confundirse las reinas con los zánganos, por ejemplo, ya que las dos son abejas de mayor tamaño que la abeja obrera. Sí. Entonces, la diferencia entre el zángano y la reina es que el zángano por lo general es más gordito, es corpulento, es una abeja gigante el zángano. Y la reina, aunque también es grande, es más alargadita y delgadita. Okay. Entonces ahí es donde ahora las obreras tienen en su mayoría las rayitas marcadas en el abdomen y en la colita, pero la reina es un poquito más lisa en el color. Muy bien. Entonces ahí las identificamos, alargaditas, lisitas y un poco más grandes. Sí, es 1.5 a 2 veces más larga que la abeja obrera. Muy bien, ok. Bueno, entonces ya las ponen en este recipiente, y comentabas que también les dan como algún tratamiento para desparasitarlas por si trajeran ahí algún animalito. Creo que es como un tipo piojo, ¿verdad? Que ellos tienen así como que, o tipo garrapata que las... Sí, podría compararse en cuanto a la forma a las chinches, por ejemplo. Sí. Es como si fuera una especie de chinche en miniatura, tan pequeña que es difícil de detectar en la abeja a simple vista. Necesitaríamos acercarnos demasiado para poder encontrar ese animalito en las abejas. Ahora, ya que ese animalito es muy perjudicial porque empieza a chupar de la abeja y empieza eso debilita mucho a las abejas y frena la producción y causa pérdidas de grandes colmenas, de grandes cantidades de colmenas. ¿Y también se comen las larvas o no? Sí, también. Bueno, otro de los animales que ataca mucho a la abeja, ya cuando se debilitan por la varroa, pierden la capacidad de defenderse mucho y las ataca la polilla también. Ah, ok. Empiezan a meter gusanos que se comen a las larvas de la abeja, que se alimentan de la cera, y cada vez se vuelve un círculo también en el que se va debilitando cada vez más y pierde la habilidad para defenderse. Entonces más cosas la atacan y se empieza a disminuir. Muy bien. Entonces sí las tratamos. Pero estos, por ejemplo, la varroa nada más es exclusiva de las abejas, no es de que también se pase a otros animales, o a los seres humanos, por ejemplo. Por ejemplo, a los seres humanos no, es realmente, para nosotros es inofensiva la varroa, pero sí para la abeja, bueno, indirectamente sí nos afecta a todos, porque sí, al desaparecer la abeja, pues terminamos dañándonos nosotros también. Pero sí, se trata algunas veces por año, dependiendo.
generalmente más en invierno o más en tiempo de lluvia, que se reproducen más los insectos, pues también la varroa tiende a reproducirse. Y atacan a las abejas, las tratamos, es aproximadamente un mes completo de tratamiento, excepto cuando las abejas se van, porque pues ya si las capturamos, las tratamos en ese momento, y si se van, pues no podemos terminar el tratamiento, pero aún así le ayudó un poco a disminuir lo que ya traía. ¿Y qué les ponen? Porque me imagino que no deben ser químicos muy fuertes, ¿verdad? Efectivamente no son químicos muy ¿O fuertes. es algo orgánico? Sí hay tratamientos orgánicos para la varroa, hay tratamientos que también compra uno que ya vienen inofensivos para la abeja, y también hay personas que agregan cantidades muy pequeñas de ácido oxálico a un jarabe de azúcar, y con esa también lo extienden en las colmenas para disminuir la cantidad de varroa sin que la abeja termine afectada por ello. Ok. Ajá. Y bueno, tú vas por ellos, ya que los tienes en el recipiente, ¿los llevas a algún lugar en específico? Sí, aproximadamente se busca que la distancia sea preferentemente de 40 minutos a 1 hora de distancia de la ciudad, para que ellas se encuentren en ambientes libres. Sí, las poníamos primero en lugares prácticamente silvestres, las poníamos para que ellas salieran a la naturaleza y se sintieran cómodas ahí, pero también nos topamos con vandalismo de gente que pasaba por la carretera, por ejemplo, y alcanzaba a ver algunas cajas, no sé por qué razón, pero incluso hubo cajas que les encendieron con gasolina. Ay, no. Entonces yo digo, no había necesidad, las Claro. abejas estaban lejos de la civilización, realmente no entiendo por qué lo hicieron, y uno abre las cajas y ya están las abejas quemadas allá adentro. No, pobrecitas. Entonces, como encontramos ese tipo de vandalismo, gente que realmente no aporta para ellas, pero sí las perjudica, o sea, sí se toma el tiempo de hasta arriesgarse ellos mismos para perjudicarlas, entonces ya optamos por ponerlas en algunos lugares donde está más protegido, inclusive lugares privados donde ha habido gente que de buena voluntad nos dice, ¿saben qué? Pónganlas mientras aquí y que ellas duren lo que quieran durar mientras. Si se quedan no nos afectan, entonces es los lugares que buscamos ya preferentemente para poder. Yo creo que esto también se lo han encontrado algunos rescatistas, por ejemplo, de perros, que de buena voluntad rescatan un animal y llega otra gente que nada más por hacer la maldad los toman y luego ya no les gustan y los vuelven a abandonar, por ejemplo. Sí, por desgracia, así es. Sí. Muy bien, entonces ya tienes algunos otros aliados, pues, para llevar a cabo estos rescates, porque hacerlo solo, pues, es una tarea, pues, muy grande. Efectivamente, incluso hay personas que se han sumado voluntariamente a apoyarnos, gente que dice, ¿sabes qué? Yo voy a tener libre de tal día, si te sale un rescate en ese día, háblame y yo participo contigo. Entonces yo cuento ya con algún equipo, ese equipo se ha comprado precisamente tanto con la venta de miel como con el aporte voluntario de personas, porque no cobramos ese servicio de rescate, realmente no se cobra por ese servicio, pero si la gente de repente siente en su corazón, ¿sabe qué? Le voy a apoyar para la gasolina, le voy a apoyar, o hasta en especie, téngale apoyo con esto para alimento de las abejas, le apoyo con agua para que le dé a las abejas y puedan tomar agua. Bueno, entonces eso lo utilizamos para ellas y así también es como hemos comprado el equipo. Con eso que nos dan, juntamos y bueno, otro equipo para poder ponerle un traje a alguno de los voluntarios que van con nosotros. Y así es como hemos podido juntar a algunas personas que nos ayudan a rescatar. Sí es recomendable no ir solo, por cualquier imprevisto que pueda ocurrir. Claro. Oye, ¿y ya cuánto tiempo tienes rescatando abejas? Menos de un año. Apenas estamos por cumplir un año con esto del rescate de las abejas. Sí. En agosto, entrando a mediados de agosto, por ahí como el 15 de agosto, fue cuando iniciamos con los primeros rescates de abejas. ¿Y dónde te capacitaste o con quién te capacitaste para hacer esa tarea? ¿O tú solito empezaste a leer y investigaste y dijiste, sí, me animo, sí lo hago? Yo creo que fue una combinación de dos factores. Una, precisamente eso, empecé a buscar en internet tutoriales en YouTube, tutoriales en diferentes lugares, a leer artículos sobre cómo se rescata la abeja, pero también tuve la instrucción de algunos apicultores experimentados aquí en Durango que me empezaron a decir, mira, hazle así, hazle de esta otra forma, puedes sustituir este material con este otro. Ya empezaron a decirme cómo podíamos hacerlo
y la forma de maltratar lo menos posible a la abeja para que duren mejor. ¿Y como cuántos rescates ya has hecho? Se podría decir que a la fecha hemos hecho aproximadamente unos entre 30 y 40 rescates hemos hecho ya en lo que va de este año 2023. Ah, muy bien. Pues sí, es importante la cantidad de rescates que ya has hecho. Ah, caray, ya se nos pasó el tiempo, ya Adriana nos está diciendo, ya, sálganse. Pues ni modo, ya a veces estábamos muy contentos de aquí platicando, Sí, pero sí, desde ya se luego. nos acabó el tiempo, por desgracia. Pues Hugo, ¿dónde te pueden contactar ya por último para la gente que esté interesada en apoyar tu causa primero? Y también si en alguna ocasión llegan a encontrarse algún panal para que tú los puedas apoyar y rescatarlos. Claro que sí, pueden buscarnos a través del Facebook en la página Imperio Dorado, ahí van a encontrarnos en Facebook, la página Imperio Dorado. También pueden llamarnos al número, la alada les va a parecer extraña, pero si estamos aquí en Durango, empieza con 322-235-9507. Repito el número, 322-235-9507. A ese número nos pueden enviar un WhatsApp o nos pueden llamar y nosotros vamos a atender para poder hacer esos rescates. Muchas gracias. Muchas gracias. Este ha sido el licenciado Hugo Martínez García, emprendedor, ya lo saben, su empresa se llama Imperio Durango y también es rescatista de abejas. Muchísimas gracias por su compañía durante esta media hora. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Citlali Zoe Sánchez y me localizan en Twitter como @CitlaZoe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por invitarnos. Radio Universidad presentó El Durangensis. Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.